Bienvenido a su programa Veneno Presenta. Hoy nos acompaña el licenciado abogado y notario Francisco Quesada, además integrante del CIEN, analista. Ya saben ustedes, hay muchísimas cosas que mide el CIEN con respecto a las instituciones y demás, pero hoy vamos a hablar específicamente de la ley de ONGs que ha sido tan discutida en el Congreso de la República, que después habían amparos provisionales y que ahora surge en los últimos días una noticia donde la Corte de Constitucionalidad dice, bueno, ya no le damos más suspenso al tema sino que entra en vigencia y entra de alguna forma a regular las ONGs. Lick, gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, un saludo. Lick, este es un tema medio controversial, ¿verdad? Pero el tema de regular las ONGs no es solo en nuestro país, ¿verdad? O sea, está López Obrador, está el mismo Bukele, hay otros que se han expresado sobre el uso de ONGs de dinero que proviene del exterior para temas internos, políticos. López Obrador fue mucho más contundente al decir de que era imposible contemplar que viniera dinero de afuera del país para ONGs que trataran de modificar, digamos, una política interna. Por ahí creo yo que va, digamos, el propósito de la ley, si bien pudiera tener algunos errores en redacción, la fiscalización debiera ser algo que todos debiéramos de priorizar. ¿Cuál es su interpretación sobre, digamos, esto que se ha discutido tanto? Pues este es un tema que nace de foro político, porque inicialmente cuando en el 2013 se crea esta ley, quienes tuvimos la oportunidad de ver su discusión, lo que percibíamos ahí era que era una ley donde prácticamente reproducía los conceptos del Código Civil referente a las personas jurídicas, lo trasladaba a otra ley y a esta otra figura les llamaba ONGs. Sí. Al final de cuentas, pues la motivación del gobierno de turno de Alfonso Portillo, por un lado, era regular precisamente que había mucho flujo de financiamiento para determinadas entidades no reguladas y además porque era la posibilidad de que los gobiernos empezaran a ejecutar recursos públicos a través de organizaciones no gubernamentales. Sí. Ese segundo fue el más atractivo, porque lo que resulta pues que de los fondos públicos le eran trasladados a ONGs recursos del Estado, y desde ese gobierno en adelante se empezó a ver muchísimo traslado de fondos públicos a ONGs y digamos el gobierno de la UNE fue probablemente el que despuntó en ese tema. Prácticamente los recursos públicos se estaban agotando a través de ONGs hasta que vino pues ya el escándalo y ya vino la prohibición y quedó ya en los presupuestos anuales esa prohibición de ejecutar a través de ONGs. Pero como digo, esa fue la motivación inicial y ahora pues sale al ámbito político denuncias de que habían organizaciones de varios tipos que estaban utilizando recursos del extranjero o recursos nacionales y que los estaban utilizando para violentar el orden público. Entonces ahí viene una controversial discusión en el Congreso hasta que sale pues no la ley, sino salen reformas a la ley de las ONGs. Sí, y veo que yo no sé si podemos negar o podemos asegurar, no sé cuál será la palabra adecuada, de que hay dinero que viene del exterior que muchas veces se les plantea que van a ser utilizados para una cosa y se utilizan para otras. No sé si tampoco se puede asegurar de que viene dinero del exterior con el fin específico de tratar de imponer, digamos, algunas agendas que modifiquen la política interior, la política guatemalteca. O sea, lo que yo nunca entendí, y de repente leí que usted ahí nos abre un poco la mente, es por qué estas ONGs rechazan estas modificaciones. O sea, porque algunos decían, mire, pero si esto es en aras de la transparencia, es para ver que efectivamente el dinero que usted reciba se pueda fiscalizar, que identifiquemos en dónde lo gasta, para qué lo usa, cómo lo usa, y si hay fines políticos, pues poderlo, digamos, esclarecer. Y ellos decían, no, es que ya hay métodos de transparencia y entonces se oponían, digamos fuertemente a estas reformas que ya entran en vigencia. ¿Por dónde va, digamos, esta negativa de estas reformas ante las ONGs? A mí en lo particular me pareció un poco redundantes las reformas porque la propia ley de ONGs establecía, por ejemplo, que tienen que ser inscritas, en ese momento se inscribían en las municipalidades y después a través de la ley del RENAP se trasladan estos registros al Ministerio de Gobernación, al registro de personas jurídicas. También establecía de que tenían que llevar contabilidad completa,
que también eran sujetos de fiscalización de la SAT, tenían que registrar sus donaciones, tenía que rendirse reportes, en ese entonces se decía el Ministerio de Economía. En fin, tenían todo el abanico de lo que significa la permisibilidad del Estado de convertir a un grupo de personas en personas jurídicas, que quiere decir formalizarlas. Y la formalización significa pues todos estos tipos de controles y rendición de cuentas a cambio de que a uno le dan el beneficio de ser una persona jurídica. Entonces, veo yo que muchos de los temas que se están diciendo que son controles, etcétera, son temas que están redundándose en la reforma, puesto que ya estaban. La reforma también hace una adaptación a decir, bueno, se inscriben en el Ministerio de Gobernación, tema que ya está en la ley del RENA. En fin, es muy, muy redundante el tema, pero donde sí hay algunos agregados, pero yo diría que mínimos, es en el tema precisamente de las donaciones. Por una parte, sí ya estaba en la ley y en leyes generales como el tema del lavado, que toda persona jurídica que reciba donaciones del extranjero debe de reportarlo por tema de lavado, pero ahora pues estas donaciones que se reciban del extranjero tienen que reportarse no solo pues a la SAT, porque a la SAT hay que reportarlo siempre, pero ahora al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y también pues hay una serie de reportes que se dan a CEGEPLAN. CEGEPLAN, ¿por qué? Porque si están manejando fondos públicos tienen que entrar a la planificación del Estado. Y en la ley anterior también ya estaba el reporte a la Contraloría. O sea que hay un poquito de más escándalo de la cuenta, pero también hay una tal vez falta de técnica en el sentido de que se están repitiendo muchas ideas que ya estaban en la ley. Sí, hay un tema, Lee, que es que yo estaba leyendo en artículos del New York Post y otros, que es que dice que normalmente la ayuda que viene de Estados Unidos ha sido trasladada a través de las ONGs, que ha tenido pues, no los resultados que muchos hubieran querido. Con la visita de la vicepresidenta, eso fue exactamente lo que volvió a repetir, que es que el dinero que va a venir va a ser dirigido a ONGs y probablemente a través de las mismas se van a ejecutar proyectos, políticas y demás. Si ya nos hemos dado cuenta que los resultados no son los adecuados a través de las ONGs y de la cual yo no conozco ni a dónde va a ir el dinero ni me interesa, para que no digan después que estoy en desacuerdo con a quién le va a caer el dinero, a quién no, y no sé si van a hacer a todas, digo, ¿por qué volverlo a hacer de la misma manera? O sea, ¿por qué es tan importante para un gobierno extranjero utilizar su dinero en ayuda de un país por medio de ONGs? Yo no, eso no lo he entendido, no sé por qué es que buscan, digamos, ese mecanismo como para utilización de los recursos en países que quieren ayudar. Sí, muchos gobiernos, bueno, y especialmente el de Estados Unidos, ha seleccionado tradicionalmente a algunas ONGs y otras que no lo son. Eso es muy importante que lo sepamos. Es muy diferente una ONG a una asociación civil, una fundación, un patronato, etcétera, personas jurídicas del Código Civil, a una ONG que tiene su propia ley. Son diferentes, pero la ayuda, por ejemplo, de Estados Unidos que se ha conocido ha terminado en fundaciones y ha terminado en asociaciones civiles, pero no en ONGs. Entonces, al final, estos gobiernos eligen dónde se sienten cómodos para trasladar pues sus inquietudes y al final de cuentas, lo que para sucediendo en Estados Unidos es que Estados Unidos licita a través de, por ejemplo, AID, fondos que va a utilizar para determinada agenda y al final AID hace selección de a qué instituciones formales, porque sí apoya a instituciones formales que tengan ciertos requisitos, al final es un proceso de selección y pues coincide con que son o ONGs o son personas jurídicas de derecho civil. No apoyo directo a gobiernos, muchas veces no lo hace, a veces sí, pero bueno, ese es el tema. Lo que se traslada muchas veces que hay ONGs que muchas veces no lo son, porque son grupos, son agrupaciones, son colectivos y se les ha visto envueltos en acciones delictivas. Se les ha visto promoviendo manifestaciones violentas y se les ha visto con mucho manejo de recursos. Y sí se ha sabido que son donaciones, sobre todo viniendo de Europa, que han prácticamente sufragado gastos para violencia. Eso es precisamente lo que se quiere controlar, pero creo que
no precisamente pues llegan a organizaciones con personalidad jurídica y que lleven contabilidad completa, etcétera, sino que llegan a estas improvisadas prácticamente en un lavado de dinero porque hasta otorgan premios y otorgan dinero en efectivo, etcétera, organizaciones europeas, irlandesas, etcétera, donde detrás de todo ello están acciones prácticamente ilícitas. Ahora, digamos que si bien menciona usted, Lee, que hay una repetición de, digamos, de aspectos en estas reformas y demás, eso que menciona últimamente es importante, ¿no? O sea, ojalá podamos determinar e identificar esos recursos que llegan a organizaciones que se ven implícitas en manifestaciones violentas, que a veces promueven conflictividad social, que pudieran involucrarse en temas de política interna. O sea, yo eso no le veo nada. Yo, ciudadano, no le veo absolutamente nada malo. O sea, es una forma de controlar qué es lo que sucede dentro del país. Visto de otra forma, los países que dan el dinero quieren controlar lo que pasa en este país, porque nosotros no podemos controlar lo que realmente quieren ellos que pase, ¿no? Así es, así es. Estos flujos, al final de cuentas, si no se reportan, se pueden considerar un lavado, porque al final toda persona que recibe una donación tiene que hacer un reporte. O sea que en esto las ONGs que se sabe que lo están recibiendo o las ONGs que saben que están distribuyendo dividendos cuando no lo pueden hacer, las ONGs que saben que están mal utilizándose los recursos de manera distinta a su giro, hoy día, sin necesidad de esta reforma, ya debería haber presencia de la SAT, ya debería haber presencia de la IBE, ya debería haber presencia del Ministerio Público. Recordemos que el colmo de los colmos es Codeca. Codeca no debería ya ni de fiscalizarse, Codeca debería de intervenirse y deberían de haber acciones penales a diestra y siniestra. Entonces yo creo que lo que está viendo es falta de efectividad del Estado, que ya tenían normativa suficiente, ahora pues subrayan la misma normativa, pero al final de cuentas es una excusa que ha tomado el Estado para no cumplir con su papel de entrar y fiscalizar a estas organizaciones, a estos grupos que lo que están haciendo es violando la ley y lavando dinero, porque dinero que no se reporta es un dinero considerado como lavado. Lico, una última pregunta. ¿Va a venir una buena cantidad de dinero? Bueno, poca cantidad para los grandes problemas que tenemos nosotros, pero una cantidad que para cualquiera es alta. Y se va a trasladar a través de las ONGs para solucionar problemas que desde Estados Unidos creen que tenemos nosotros que solventar. La eficiencia, digamos, ¿hay alguna forma de determinar si la eficiencia va a ser buena? ¿Va a quedar en lo mismo? ¿Serán temas mediáticos? ¿Se trabaja a fondo? ¿Servirá el dinero? Digamos, si tuviéramos hoy que decir, con los antecedentes que tenemos, ¿es un dinero que será bien invertido en el país? Yo creo que si vemos los ofrecimientos de recursos que hizo la vicepresidenta, digamos, el bolsón que ofreció, eso restémosle los créditos, porque al final los créditos no son donación. Restémosle el hecho de que van a venir asesores a trabajar de Estados Unidos a Guatemala, eso restémoslo. Restémoslo unos fondos que va a haber por una empresa privada de producción. Unos créditos aquí, unos créditos allá, yo creo que van quedando 50 millones de todo eso. 50 millones distribuidos en todos estos años, si lo dividimos y con las necesidades que hay, queda muy poco. Claro. Y si eso todavía le vamos a restar los costos de administración, que para el manejo de fondos provenientes del extranjero, la estructura burocrática que se arma ahí, prácticamente es muy alta, va a quedar muy poco. Claro, no tenemos por qué estar cuestionando si nos están regalando el dinero, pero realmente los efectos propios de 50 millones o mucho menos va a ser de un efecto mínimo y sobre todo si quieren levantar las oportunidades de trabajo en Guatemala para que la gente no se vaya a Estados Unidos, creo que es un fondo muy pequeño. Lick, le quiero dar las gracias por la entrevista. Estaremos dándole seguimiento. La idea es ver cómo aplican, ¿verdad?, las reformas a la ley de ONGs y si es que las instituciones también las aplican como debe de ser. Le quiero agradecer por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy afectuoso. Feliz noche. Feliz noche.